Ok. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar. Supongo que otra gente se irá conectando a medida de que pasen los minutos, pero no queremos demorar más. La charla de esta tarde la va a dar el seminario el ingeniero electrónico Carlos Pane, que trabaja en varios argumentos. Trabaja en mediciones y ensayos eléctricos, en georradar y radiodetección, en servicio de drones para inspecciones de torres y aerogeneradores, inspecciones submarinas, termografía, boroscopía, etcétera. Digamos, trabaja en diversas aplicaciones sobre el territorio y en el mar. Y bueno, en este caso vamos a hablar de él nos va a hablar, nos va a, digamos, a exponer sobre los ROV para inspecciones submarinas. Bueno, este, Carlos, podés empezar y seguramente yo dije un montón de cosas que no tienen sentido, pero te pido de corregirme en el transcurso de la charla. Correcto. Confirmame si se escucha Se bien, por escucha favor. perfecto, sí, sí. Bien ahí. Bueno, no, estuvo todo correcto. Los ROV, que son estos equipos que yo les voy a mostrar uno acá, que es uno de los que nosotros utilizamos. Esperen que estoy apuntando a la cámara. Sí, es uno de los que vamos a ir viendo. Durante el seminario y vamos a ver cuáles son los usos, las aplicaciones, un poco la historia, cómo se puede utilizar, sobre todo apuntado a nuestra provincia, cómo nosotros nos desarrollamos. En el caso mío son nuestros propios estudiantes de la universidad. Esto es una cuestión colateral porque el emprendimiento es un emprendimiento privado, pero bueno, coincide con que uno casualmente es profesor y entonces los chicos, estos millennials que nosotros tenemos, son muy avesados con estas cuestiones y se han interesado, algunos de ellos, en participar conmigo en este emprendimiento y son los que me acompañan y van a ver que los videos y las fotos son todos realizados por ellos. Entonces, sin mediar más, me gustaría pasar a la presentación. Si me permiten compartir. Bien ahí, confírmenme si se está viendo. Sí, se ve, se ve. Excelente. Bueno, entonces como ustedes verán en la presentación, yo tomé los dos equipos que nosotros tenemos disponibles y que es con los cuales realizamos los trabajos y los servicios y las investigaciones acá en Tierra del Fuego y en otros lugares donde nos soliciten, y que son los que nos permiten realizar este seminario, y para ello vamos a empezar haciendo un poquito de historia. ¿Qué son estos ROV? ¿Qué significa ROV? ROV significa Remote Operated Vehicle, vehículo operado remotamente. Claramente podría ser en el aire, como los drones que conocemos habitualmente, pero en este caso estos vehículos operados remotamente son para abajo del agua. Es la terminología con la cual se los conoce en el mundo del offshore y en el mundo náutico. Hace ya algunos años, con el abaratamiento de la electrónica y la mejora de la tecnología, se logró sobre todo disminuir el tamaño de estos equipos, bajar los costos de estos equipos y que no fueran estrictamente un elemento de las grandes empresas en las grandes campañas, sino que pudiera ser un poco más accesible para, como es en nuestro caso, poder realizar el tipo de tareas que se permiten hacer con esta categoría de ROV, que ya vamos a ver un poquito cuáles son las categorías. Las funciones básicas y principales de estos equipos es poder justamente hacer inspecciones y hacer exploración en cualquier superficie o en cualquier espejo de agua. Puedan ser eh, en el mar, en los lagos, en los ríos, en represas, en piletas, en tanques, en cañerías, sin necesidad de que una persona tenga que acceder al agua, ni siquiera necesidad de mojarse los pies, porque estos equipos van a los lugares donde a las personas les resultaría muy comprometido
o peligroso o incómodo de poder acceder. Entonces uno puede mandar estos equipos. Ahora, una diferencia muy importante. A diferencia de los drones aéreos que todos estamos familiarizados, los equipos bajo el agua no se pueden comandar a control remoto porque el campo electromagnético no se lleva bien con el agua. Entonces estos equipos necesariamente requieren de un cable, un umbilical se llama, para poder enviarle las señales de control y recibir las imágenes de las cámaras, los sensores y todos los elementos de control o manipulación que los equipos tienen. Y por eso, en el caso de los nuestros, estos umbilicales tienen 200 metros de largo, pero vamos a ver que otros equipos como los que llegaron al San Juan, al Titanic o al Endeavour, que era el barco de Shackleton hundido en la Antártida y recientemente descubierto, esos umbilicales pueden llegar a tener hasta 4 o 5 mil metros de largo para acceder a esas profundidades, con lo cual ya no se usan umbilicales de cobre como el caso nuestro, sino que se utilizan umbilicales de fibra óptica. Entonces, ¿cuándo se inician los ROV? Bueno, los ROV al principio eran tripulados, o sea, eran básicamente un mini submarino con personas adentro. Uno de esos primeros fue el batiscafo Trieste, que fue en una de las aventuras, es la de lograr los récords de profundidad en las fosas de las Marianas, eh, con toda la consiguiente logística de tener personas humanas adentro de ese mini submarino a tan alta profundidad donde se despliegan presiones muy, muy importantes, ¿no es cierto? Entonces, teniendo estas experiencias y después de algunos accidentes o de algunas campañas fallidas que le costaron la vida a las personas, se empezaron a probar justamente los vehículos no tripulados, que al principio eran del mismo tamaño de este que vimos a ver, y que, como siempre en este tipo de tecnologías de punta, arrancan por la industria militar y una vez que la industria militar los prueba, los ensaya con sus presupuestos casi limitados, recién después se pueden pasar al ámbito no militar o al ámbito privado. Ha sido así con las termografías, las cámaras termográficas que supieron ser un atributo exclusivamente de la industria militar, los rastreadores de metales o los detectores radiomagnéticos de metales que arrancaron como buscaminas y hoy se utilizan para detectar cañerías bajo el agua. Los mini submarinos también arrancaron en la industria militar, sobre todo porque intentaban eh, recuperar, hacer recuperación y rescate de distintos elementos caídos o perdidos en el fondo de mar o inclusive hacer operaciones o maniobras para justamente poder tener acceso a lugares donde las personas no pueden acceder, por ejemplo, por la profundidad. Los buceadores humanos, aún con mezcla de gases, tienen limitaciones en cuanto a la profundidad. Si ustedes se fijan, los bisabuelos de esto que yo les acabo de mostrar tenían tamaños y formas propios de esa época, de los años 60 y 70, en donde la electrónica no estaba miniaturizada, la electrónica todavía era discreta, no era digital y con microprocesadores como es ahora, lo mismo que las cámaras eran ópticas, mecánicas, con lo cual se requería todo ese espacio, todo ese peso, justamente para poder ir haciendo esos avances tecnológicos que caracterizaron y marcaron la época del inicio de los ROV, ¿no es cierto? En algunos casos de estos antiguos ROV, fíjense que llegaban aproximadamente a 600 metros, lo cual hoy cualquier ROV de mediano porte llega a los 1000 metros sin ningún aditamiento especial. Claramente primero se los prueba en compañía de buzos, no a esas profundidades, sino en los ensayos
antes de poder largarlos a mar abierto. Después la industria petrolera se interesó muchísimo, sobre todo la industria offshore, porque permitía tener la visión que con los buceadores no se podía llegar, para ver justamente las excavaciones, las perforaciones, los sellados de los pozos, las válvulas, que de otra forma sería muy difícil poder controlar. Entonces, este tipo de equipos de aquella época eran equipos que eran básicamente eléctrico e hidráulicos, es decir, toda la fuerza, toda la potencia que se transmitía a algún brazo, a las hélices o a los dispositivos que se movían eran hidráulicos, porque la electricidad todavía no estaba lo suficientemente desarrollada y estanca para poder acceder en esos tamaños a esas profundidades. Entonces empezaban a utilizar para tareas muy básicas como ser, dijimos, inspecciones, tareas que no requerían mucha precisión como despeje de escombros o remoción o la recuperación de algún objeto grosero, grueso, que no requiriera una manipulación fina porque no tenían brazos de precisión estos primeros equipos. Ahora, de ahí pasamos a la actualidad, así nos enfocamos en lo que está a disposición, en donde estos equipos avanzaron de una forma tal que no solo se los hace más compactos y más livianos, sino que se permite llegar a mayores con profundidad con las mismas prestaciones y sin tener que sacrificar peso y batería. Porque si nosotros nos podemos a pensar, ese que vemos en la foto es el que yo les mostré y ahora lo vamos a ver en un instante. Estos equipos, al ser más livianos, al tener menos consumo de electricidad, siendo a baterías, las baterías tienen mucha más duración. Aún en aguas frías como las nuestras, las nuestras acá del Atlántico Sur y de Tierra del Fuego, que comprometen la duración de la batería bajo el agua, la evolución de los equipos, de la electrónica y de las baterías permite completar trabajos abajo del agua en 2 o 3 horas, y si no, después hay que tener o baterías de recambio o, como en el caso nuestro, tener una flota de ROVs para ir a hacer el recambio completo del equipo, y el equipo que se saca se lo pone a cargar. Al evolucionar la tecnología, estos equipos más modernos se los puede dotar con accesorios, distintos tipos de accesorios con los cuales ya se puede superar el tema de la inspección. Por ejemplo, para la investigación se pueden tomar muestras del fondo, elementos sólidos que se pueden tomar con esos brazos o con tomamuestras, hay palas, tomamuestras de líquidos, sensores, se les pueden acoplar sensores para medir temperatura, salinidad, pH del agua, parámetros químicos de las aguas residuales como DBO, DQ, en fin, distintos sensores que se adaptan y se conectan a los puertos de conexión, como yo les mencionaba y les mostraba recién. Si ustedes se fijan, este equipo acá abajo tiene un puerto de conexión donde está conectado el cable, y los equipos más grandes tienen varios puertos de conexión para poder justamente conectar una multiplicidad de distintos tipos de sensores o actuadores. Ahora, vamos a ver un poquito los distintos tipos de ROV, porque así como esto fue evolucionando de esos grandes submarinos reducidos a estos equipos de plástico y de componentes con nuevas tecnologías, los distintos tipos de ROV, una de las clasificaciones que se pueden hacer es por la potencia que despliegan. Entonces, acá podemos ver nosotros en este gráfico los distintos ROVs que tenemos. Fíjense que los más pequeños, que son exclusivamente eléctricos, porque solo tienen que alimentar una cámara y un par de sensores, son básicamente de observación, que es el caso de estos dos, y lo que nosotros hacemos, que son inspecciones y documentación de elementos bajo el agua. Después tenemos equipos más grandes, eléctricos hasta 20 caballos de potencia, que son equipos para tareas livianas, y fíjense
que son equipos que llegan hasta 3.000 metros, podemos ver acá. Más de 3.000 metros también tenemos equipos eléctricos, y ya después vamos a los equipos que, además de llegar a muy altas profundidades, son equipos que son eléctricos e hidráulicos, es decir, tienen la fuerza y la potencia, las herramientas como para hacer tareas de soldadura, montaje, desmontaje, ensamblados, recuperación con precisión. Vamos a ver que son equipos que tienen multiplicidad de brazos, multiplicidad de herramientas, múltiples cámaras, múltiple iluminación. Claramente son equipos comparados con los 10 kilos que pesa este equipo que tenemos acá, un poquito menos de 10 kilos, son equipos que pesan 1, 1,5, 2 toneladas de peso. Al ser equipos tan grandes, complejos y sofisticados, la dotación que se necesita para operarlos y mantenerlos incluye especialistas de las ramas de la mecánica, de la hidráulica, la electricidad, la electrónica, las comunicaciones. Requieren 2 a 3 operadores para poder manejar la variedad de elementos que tienen montados en simultáneo. Entonces se requiere por lo menos una decena de personas para poder operar en offshore, por ejemplo, uno de estos equipos electrohidráulicos de gran profundidad. Por supuesto que para iniciar hay equipos de hobby que uno puede armar y tienen mínimas prestaciones como para poder justamente iniciarse. Después hay pequeños ROVs ya un poquito más avanzados que tienen no muchas posibilidades de control, no tienen brazos, tienen una cámara simple, son de baja potencia y son más que nada de uso deportivo o de esparcimiento. No se los podría utilizar estrictamente para hacer una inspección. Después pasamos a los equipos, siempre dentro de la categoría de pequeños ROV, los equipos de inspección, como este que tenemos acá, en el cual tienen una batería de poca duración, 2, 3, 4 horas, dependiendo de, vamos a ver, si nosotros tenemos que movernos en contra de la corriente, los motores, que en este caso son 6 hélices, 6 motores, van a consumir mucha más energía que si uno está, por ejemplo, en un lago, en una represa, adentro de un tanque o adentro de una cañería en donde el agua no está en movimiento. Entonces, con un mínimo empuje de las hélices, el mini ROV se puede acomodar, entonces la batería duraría mucho más tiempo, ¿no? Tienen distintos tipos de forma. Ustedes ven acá como este que tenemos acá, verde fluo, que es más aerodinámico, o en este caso sería hidrodinámico. Hay otros que son más cuadrados. Claramente va a depender de si uno tiene que ir a un lugar con mucha corriente, donde tiene que hacer muchos desplazamientos de un lugar a otro, en donde la hidrodinamia, o sea que consuma poca batería, es un factor decisivo. Entonces uno de esa forma va eligiendo a ver qué es lo que más le conviene a uno. Este es el que yo les estaba mostrando, que tenemos acá, que es un equipo también dentro de la categoría de los mini ROV, pero son equipos industriales livianos, o sea, son equipos de trabajo para las inspecciones. Tienen un alcance medio. Este equipo en particular es hasta 150 metros de profundidad. Se le pueden disponer una cantidad de herramientas. Cuando hablamos de herramientas, no es estrictamente herramientas de trabajo, sino accesorios, ¿no es cierto? Como los tomamuestras o para recoger una palada de material del fondo. Básicamente es eso. El tamaño compacto tiene 38 centímetros el ancho total, o sea que adentro de un caño de una tubería de 40 centímetros podría circular sin trabarse. Entonces lo hace muy versátil para este tipo de trabajos simples. Ahora, como yo les mencionaba, si tenemos un equipo que tiene que ir a mucha profundidad a operar una válvula offshore en el medio del océano, estamos hablando de otra cosa. Estos son los equipos electrohidráulicos que yo les mencionaba. Fíjense los brazos que tienen con múltiples herramientas y múltiples funciones. Vemos acá
2 de las 6 cámaras que tiene. Tiene después variedad de impulsores o de hélices para poder posicionarlo en forma vectorial con mucha precisión. Justamente estos equipos son equipos que pesan 2 toneladas y, como les decía, no tienen forma hidrodinámica porque por la propia potencia del equipo y de las hélices, ellos pueden trabajar contra la corriente sin tener estrictamente una forma aerodinámica o hidrodinámica, pero es otra liga, ¿no es cierto? Son equipos de trabajo pesado, pueden llevar mucha carga y desplazar mucha carga, pueden trabajar, como les decíamos, a miles de metros de profundidad con absoluta precisión. Un rubro que tenemos específico, que también es el de investigación científica, que fíjense que acá ya no tiene estrictamente una forma, sino que parece más bien algo más casero, en donde se le van agregando los distintos recipientes y los distintos sensores para las distintas tareas de investigación. Normalmente estos equipos, lo que se hace es se los baja desde un barco hasta la profundidad en la que se quiere hacer la investigación científica o la toma de muestras, y en realidad difícilmente tengan brazos porque la única función es la de monitorear el océano o ese volumen de agua a determinadas profundidades y tomar muestras. Entonces no tienen que desplazarse de un lado a otro por sí mismos, ya que es el barco el que se desplaza y de esa forma arrastra o cuelga al ROV científico a los distintos lugares donde la investigación está necesitando atender. No sé si venimos bien hasta acá, si alguien me quiere contar. Yo tengo mi cámara apagada. Bien. Voy a hacer una pausa, permítanme, para ver si está todo en orden. La cámara está bien, el micrófono está bien. Bien, excelente. No hay ninguna pregunta en el chat todavía. Bien, No, continuamos entonces. todavía no, pero se ve y se escucha perfecto. Excelente. Continuamos entonces. Bien, entonces, vamos a ver ahora, después de haber visto las distintas categorías, los distintos tipos de ROV y los distintos usos a los cuales podemos aspirar, vamos a ver algunos ejemplos que son los más resonantes y que podemos todos acceder o conocer porque han tenido más difusión. Por ejemplo, aquellos que hayamos visto la película Titanic, basada en el descubrimiento del Titanic, utilizaron justamente para llegar a esos 4.000 metros de profundidad en el Atlántico Norte, utilizaron ROVs para esas profundidades, un ROV más grande que desplegaba a su vez un ROV más pequeño para poder acceder a los lugares del Titanic. Después, cuando James Cameron hace la película, replica exactamente lo mismo que se hizo cuando se descubrió el Titanic, y es el famoso inicio de la película y cuando termina la película de cómo el ROV grande despliega al ROV chico y se va metiendo en el argumento de Hollywood para buscar la caja fuerte y el corazón del mar, que era esa joya que había tenido Kate Winslet. Pero bueno, más allá del toque Hollywood, los equipos que se utilizaron eran equipos reales ROVs para esas profundidades. Fíjense que acá estos otros dos equipos que se han utilizado para trabajar son equipos caseros para un uso muy específico, no son equipos comerciales. Bueno, en el caso del Titanic, bueno, tenemos las imágenes. Los joysticks son aproximadamente como esto. Esto está bastante realizado, más allá del condimento Hollywood.
El vuelo de Air France, que también cayó en el Atlántico, las cajas negras, que en realidad saben que no son negras, son anaranjadas, fueron rescatadas con estos ROVs específicos destinados justamente a poder encontrar este tipo. Se les hacen algunos aditamentos especiales para poder rastrear las señales que tienen las cajas negras. Y acá podemos ver cómo con el brazo del equipo estaba recuperando justamente el grabador de vuelo, las famosas cajas negras. Y si ustedes se fijarán, esto por el peso que tiene, la sofisticación que tienen, se manejan con un brazo hidráulico también, con una grúa, desde los barcos. En el caso nuestro, por el tamaño que tiene, nosotros no necesitamos una grúa. Por 10 kilos de peso, nosotros con el mismo umbilical que es de Kevlar, lo descolgamos por el borde de un muelle, por la baranda de un buque, desde un pontón, desde una boya. Nosotros lo podemos descolgar y recuperar directamente a mano porque no compromete la higiene y la seguridad de los operadores que lo estamos operando, ¿sí? Pero estos equipos más grandes necesiten claramente un sistema adecuado para poder recuperarlos. En el caso de la búsqueda del Ara San Juan, de nuestro desgraciadamente perdido submarino, que tardó tanto en encontrarse, se utilizó justamente un ROV profesional para esas profundidades. Si ustedes se fijan acá, la profundidad donde se encontraron los restos, que eran a casi 900 metros en un cañadón de nuestro talud submarino, por eso costó tanto encontrarlo. Y fíjense la variedad y la vastedad de equipamientos que tiene un ROV de trabajo y de grandes profundidades. Por eso es que requiere tantos especialistas para poder atenderlo, porque después de cada inmersión a esas profundidades, tienen que revisar y desarmar cada una de esas cajas, conectores, recipientes, en donde está la electrónica, la óptica del equipo que se somete a mucha presión a esas profundidades. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de usar estos equipos? ¿Y por qué usamos estos equipos? Las ventajas de estos equipos, si ustedes se fijan, es que permiten acceder a lugares a través de esta tecnología que en otras ocasiones hubiese sido muy difícil llegar o con poca calidad de imagen o directamente no se hubiese podido llegar. Yo ahora les voy a mostrar dos videos, que son estos videos de los cuales acá hice la captura, para que ustedes entiendan un poquito más de qué se trata. Yo voy a detener esto acá. Voy a pasar al video. Permítanme, acá ya lo preparé. Y ahora sí compartimos. ¿Dónde estamos? A ver, espérenme. Compartir. Presentación. Espérenme que estoy buscando acá para colocarlo. A ver. ¿Quién no está acá? Eh, Déjenme un instante que no estoy pudiendo poner el video.
A ver, ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Bien. Fíjense entonces, una de las posibilidades que tenemos, posiblemente ustedes vean que la imagen salta, pero créanme que la imagen real, más allá del ancho de banda y de la conectividad, la imagen es continua, es de mejor claridad porque es HD 4K, como se filma se puede iluminar, así que realmente se puede ver con mucho detalle. Fíjense, créanme que poder ver esa centolla con sus colores y su movimiento en su entorno natural es muy interesante. Acá estamos a 12 metros de profundidad, junto con el resto de la flora y fauna de nuestro fondo marino del canal de Beagle. Ahí podemos ver, además de la centolla, cangrejos, bogavantes. No quiero extenderme mucho porque no soy biólogo, no es mi especialidad, no quisiera cometer un error, pero justamente estábamos haciendo ahí, se ve esa cadena, estábamos inspeccionando las cadenas de las boyas, de unas boyas muy grandes que están acá en el canal, y una vez que terminamos de hacer la inspección de la cadena, logramos, nos sorprendimos de ver la flora y la fauna, sobre todo las- la- la fauna marina de crustáceos que tenemos en el fondo del canal de Beagle. Sí, voy a hacer un minuto de silencio para que ustedes puedan disfrutar de estas imágenes. Un detalle es que cuando nosotros terminamos de hacer un trabajo o mientras estamos haciendo un trabajo, tratamos de ser muy cuidadosos de la flora y fauna, de no molestar más de lo estrictamente necesario, que es por nuestra propia presencia y por nuestra iluminación, eh, a los seres vivientes que están en su lugar, ¿sí? Bien, seguimos entonces con la presentación. Entonces acá le habíamos mostrado, en un caso a la derecha era un muelle que se movía, era porque tenía las columnas oxidadas cortadas por el óxido, y les conté las cadenas de la boya que habíamos visto en su momento. Son una de las opciones que se pueden hacer. Otra de las ventajas de estos equipos es que reducen los costos operativos y los tiempos de inmersión, porque nosotros para preparar estos equipos en 15 o 20 minutos, una vez conectados, probados y calibrado los giróscopos y los magnetómetros, ya estamos listos para mandarlo al agua, cosa que si uno lo tiene que hacer con un buceador, una persona, más en nuestras aguas que se utilizan trajes secos, es mucho más laborioso, complejo y requiere otros cuidados propios de tener una persona haciendo tareas abajo del agua, ¿sí? Entonces, vamos a acompañar este concepto con el siguiente. Fíjense, esto es un muerto de anclaje. Nos llamaron porque de pronto ese muerto, que es ese peso que está en el fondo del mar, se movía, no estaba cumpliendo la función que tenía que cumplir. Entonces fuimos a ver, acá no se engañen por la profundidad, está corrido el decimal, después nos dimos cuenta, es 12,4 metros de profundidad, y nos dimos cuenta y le dijimos al cliente que en realidad se movía porque el muerto estaba partido, estaba roto. Entonces, por eso no cumplía la función que tenía que cumplir para el peso y para la carga que se estaba aplicando, porque
el soporte ese estaba roto, estaba partido. Entonces fue muy interesante porque otra de las ventajas de estos equipos es que uno va mirando en tiempo real, uno va controlando y no es que hay que grabar abajo del agua, salir como si fuera una GoPro para después ver qué es lo que se grabó. Uno va viendo en tiempo real las imágenes y para hacer una inspección de este tipo es muy importante porque en el caso el gerente del muelle o el capitán del barco o el jefe de sala de máquinas, la persona interesada en, en ver ese servicio que solicitó, lo puede ver en el mismo momento y ellos nos van pidiendo que lo enfoque de este lado, del otro lado, que filme esto, que grabe esto, que le dé más luz, que le dé menos luz, me aleje o me acerque para ver para ver el foco, y eso permite justamente una gran versatilidad del equipo con esta nueva tecnología. Acá fíjense ustedes la variedad y la vastedad de vuelta de nuestra flora y fauna. Esto es una columna de muelle. Ahí pueden ver ustedes en anaranjado el óxido de una parte que descubrimos para ver el estado de la columna. Y fíjense también los restos que se ven de flora y de fauna, cómo se conserva dada el agua fría. Y bueno, todo eso nosotros nos detenemos a observarlo porque nos maravilla justamente, además de hacer las inspecciones, las observaciones y la documentación que hacemos de lo que se nos solicita, poder justamente deleitarnos con esto que ahora estamos compartiendo con ustedes, que aparte es la calidad de visibilidad que tenemos en el canal de Beagle, ¿cierto? Bien, esto era una de las opciones. Esperen, video 3 y video 4, correcto. Bien. Entonces, estas son otra de las opciones que tenemos, ¿sí? Y cómo lo respaldamos, créanme, estos no son videos de YouTube, esto es todo realizado por nosotros mismos. Y claramente no es todo alegría bajo el agua, no es todo ventajas, porque hay algunas desventajas o algunas precauciones o problemas que nosotros tenemos que utilizar abajo del agua. Por ejemplo, el hecho de tener esas hélices tan pequeñas en movimiento hacen que puedan enredarse con las algas, los cachichullos que nosotros tenemos en gran cantidad en la zona del canal de Beagle. Entonces, justamente, a veces nos pasa, como las fotos son bien indicativas, que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si hay sogas o redes, o si vamos muy al fondo, tenemos que ir con mucho cuidado porque tenemos 200 metros de umbilical. Acá se ve el cable amarillo, ahora lo vamos a ver un poquito mejor en otros lugares, que tenemos que tener cuidado de que no se enríe. Las condiciones climáticas claramente también nos afectan, la corriente del mar o el viento, a veces uno no navega por abajo del agua, navega por superficie y se sumerge en donde está el objetivo que hay que inspeccionar, y el viento al ras del agua también es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Justamente les decía, el cable, si bien el mini rope
tiene hélices, el cable no tiene hélices, y si bien tiene flotabilidad neutra, si nosotros desplegamos los 200 metros de cable y tenemos el ROV a 200 metros de distancia, ese cable se convierte en una vela y tracciona al ROV fuera de posición, y uno tiene que estar acelerando más y gastando más batería para compensar toda esa tracción producida por el umbilical, producto de el viento o la corriente que nos están jalando. Y ese tipo de cosas nosotros las tenemos que tener presentes a la hora de sumergirnos, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, en uno de esos contrapesos, en uno de esos muertos que estábamos trabajando, teníamos que enlazarle una boya, y estábamos ahí ya teníamos un hierro guía atado con un cordón que nos dio la gente de la embarcación, y teníamos que enhebrar ese cordón. Fíjense cómo nos cuesta manipular el ROV para poder agarrar esa guía plateada que habíamos pasado. ¿Por qué? Porque la corriente nos desacomodaba permanentemente, y entonces uno gasta o consume mucha batería tratando de mantener el ROV en su lugar, ¿cierto? Entonces, les mencionaba el riesgo de los enganches. Justamente ahí estamos viendo el umbilical enganchado en un cachichullo, en un alga. Entonces, habitualmente lo que tenemos que hacer cuando esto sucede es el mini ROV se da vuelta, enfocamos el cable y empezamos a seguir el cable al revés hasta el inicio para ver dónde está enganchado, y justamente con la pinza tratar de desengancharlo. Cortar el alga es el último recurso, porque el alga estaba ahí y nosotros somos los que no estábamos ahí, así que si el umbilical se enganchó, nosotros tratamos por todos los medios de desengancharlo pacíficamente. Eso es otro de los motivos por el cual nosotros no agotamos la batería en la inspección, sino que siempre al llegar al 20% de consumo de la batería, emprendemos la vuelta, porque también nos podemos enganchar en la vuelta, y para eso tenemos que tener un remanente de batería para poder desengancharlos. A diferencia de los drones aéreos, que están programados para que cuando se están quedando sin batería, calculan cuánta batería tienen y cuánto se alejaron del punto de origen. Entonces automáticamente, cuando llegan a un mínimo de batería, los drones aéreos vuelven solos al punto de origen. No es el caso de los drones sumergibles o los mini ROV, en donde uno tiene que estar atento justamente para poder traerlo en forma sana y salva al punto de origen. Otras aplicaciones generales que también tenemos de estos equipos: fíjense, la industria naviera es un gran consumidor, porque esto permite hacer las inspecciones de los barcos sin tener que sacarlos a dique seco, lo cual es una tranquilidad, sobre todo en nuestro puerto, en donde tenemos en el verano los barcos antárticos, que hemos inspeccionado algunos que les han pegado, le pegan al hielo, le pegan al fondo por los cambios de marea, y realmente han sido de mucha ayuda las inspecciones con este tipo de equipos. Fíjense, vamos a ver ahora una breve inspección de un barco. Claramente las hélices de los barcos también se enriedan en las algas, los timones de los barcos también se enriedan en las algas. Entonces, habitualmente lo que se solicita cuando son las embarcaciones es revisar la zona del timón y de las hélices para ver que no tengan nada enganchado, que no tengan ningún daño
que pueda comprometer la seguridad o el manejo de la embarcación. Entonces, los capitanes habitualmente, los jefes de sala de máquina, piden hacer este tipo de revisiones. Esta es una embarcación pequeña, es una embarcación recreativa de alguno de los clubes náuticos acá en Ushuaia, pero los grandes buques que tienen no una, sino dos hélices, dos timones, esos ejes están todos protegidos. Tienen los ánodos de sacrificio, que acá lo podemos ver bastante comido. Quieren saber en qué estado están esos ánodos de sacrificio, y esas son mayormente el tipo de tareas que se hacen en las inspecciones de los buques que arriban a nuestras costas, ¿cierto? Las plataformas petroleras o las boyas también son otros lugares ya en mar abierto, en el medio del océano, en donde se pueden controlar y se pueden medir. Estos equipos tienen un medidor láser con el cual se pueden tomar distancias para ver el desgaste de justamente cadenas, estructuras, los ánodos de sacrificio. Es muy interesante la herramienta esta, como se puede ver acá, los dos puntitos, que es una distancia calibrada, y después tiene un conversor incorporado, el equipo adentro, que permite tomar justamente ese tipo de distancia. Y como siempre, en la industria del petróleo, tratando de minimizar el riesgo de los buceadores, dado la peligrosidad del océano abierto. Como yo muchas veces le digo a mis pilotos, que coincidentemente son mis estudiantes de la universidad, eh, tengo un axioma que es: si se arregla con plata, es barato. Con lo cual nosotros ya tenemos conversado que si alguna vez hay que sacrificar un umbilical o sacrificar un ROV, se hace, pero no vamos a correr el riesgo de que ninguno de nosotros se vaya al agua, mucho menos en el caso de los buceadores. Nosotros no tenemos buceadores propios, pero trabajamos a veces con los buceadores. Los buceadores son personas humanas, no se corre riesgo. Así que, como bien les decía, si se puede solucionar con dinero, quiere decir que se puede comprar otro ROV. Entonces, eso uno lo tiene presente, todo lo que es la higiene y seguridad cuando se hacen este tipo de trabajos. Veamos ahora el siguiente video para poder compartir. En el caso de una boya, esto es una boya muy importante, es la cadena que veíamos al principio donde estaba la centolla. Había inquietud porque la boya esta no estaba resistiendo las mareas, no sabían si se había soltado la cadena o se había deteriorado algún eslabón o si se había pinchado y estaba entrando agua en la boya. Entonces lo que se hizo fue justamente una inspección de este equipo para ver que estuviera todo en orden. Esto que tenemos acá son estos ánodos de sacrificio para equiparar las corrientes galvánicas que se producen por el agua salada. Básicamente, el agua salada se comporta como electrolito y los distintos metales reaccionan a eso, entonces se utilizan estos ánodos de sacrificio que se desgastan, se comen y no se desgasta el metal principal, que es el de, por ejemplo, el de esta boya, ¿correcto? No es cultivo de mejillones, créanme que es la cadena que sujeta la boya. Entonces, además de tener estas inspecciones, se pueden inspeccionar, como les decía, cañerías, las cañerías, los petroductos o los gasoductos, como tenemos, por ejemplo, acá en Tierra del Fuego, en la zona norte. Se pueden inspeccionar por fuera o inspeccionar por dentro. Si fueran los caños maestros de una planta de tratamiento de agua, podría ser la DIPOS o alguna otra, se pueden mandar estos equipos por adentro de los caños para inspeccionar los filtros, las válvulas, el mismo caño, ver las pérdidas, ver la limpieza, la contaminación. Eso puede hacerte con todos estos equipos, ya que no se podría meter, o sería extremadamente arriesgado, meter un buceador adentro de este tipo de cañerías, ¿correcto?
Bueno, estábamos hablando de las aplicaciones, siempre mencionamos lo que es la exploración, la inspección, a veces también en la arqueología marina, los arqueólogos que tratan de recuperar o de ver en qué estado están o recuperar justamente elementos de los naufragios, pueden valerse de la herramienta esta. Esta categoría de ROP que tenemos nosotros no tienen potencia y no tienen torque para trabajar. La pinza que tiene adelante es algo muy sencillo como para poder desenredarse a sí mismo o tomar alguna pequeña muestra del fondo, pero no nos sirven para recuperar objetos de valor de algún naufragio, ¿sí? También claramente las fuerzas de seguridad para localizar y rescatar objetos pueden utilizar esta herramienta como un asistente. Veamos. Este es el caso de otro muerto que no se encontraba. Este contrapeso que se había perdido hace unos 20 años era el contrapeso que marcaba la futura obra del muelle, cuando la que está hoy en ejecución en Ushuaia, en el puerto comercial de Ushuaia, se había perdido. Nosotros lo encontramos y después es el que en el video anterior lo enlazamos a una boya para que después ya se tuviera la, la posición cierta de estos muertos que hacía 20 años que estaban ahí en ese lugar y se había perdido su posición, justamente para poder utilizarlos en la obra nueva. Nosotros a veces nos valemos, esto es un contrapeso nuestro, fíjense que el umbilical está pasado por el contrapeso porque nos permite guiar mejor el ROV a 10, 11 metros de profundidad, se hace más sencillo poder comandarlo, ¿sí? Volvemos a la presentación. Claramente, como les decía, estos equipos no solo se pueden usar en el mar, se pueden utilizar en el lago o en los ríos. Acá tenemos un ejemplo del glaciar Perito Moreno en Calafate, en donde fuimos a ver las oportunidades que había o las posibilidades con los glaciólogos que se especializan en tratar de ver las partes sumergidas y cómo evoluciona el hielo, este hielo milenario con el cambio medioambiental. Ya vimos la aplicación en infraestructura para poder ver justamente los muelles. Esto de vuelta es esta inspección que hicimos en unos muelles de acá, que se detectó eh, el deterioro de las columnas que soportan las pasarelas, con lo cual el cliente tomó debida nota de ese informe como para poder presupuestar la reparación de esos equipos, ¿no es cierto? Las fuerzas de seguridad, como la Armada, la Dirección de Puertos, la Prefectura, los gobiernos, los municipios, las direcciones de obras sanitarias, todos ellos pueden verse beneficiados de estas nuevas herramientas tecnológicas en esta categoría, que permiten, por ejemplo, esto es el muerto o la boya de anclaje donde se anclan todos los veleros, esos veleros que nosotros vemos en el club náutico o en el muelle Afacín, que no están sobre el muelle, sino que están adentro de la bahía, están sujetos justamente a estas cadenas o estas sogas, están sujetos a estos muertos y esto es lo que permite tener anclados y en su lugar a todos esos veleros o embarcaciones deportivas de los clubes náuticos, por ejemplo, de nuestra ciudad. Esto lo vimos. El muerto no sé. Bueno, esto es el cangrejo, esto es un cangrejo araña que justo estaba ahí cuando nosotros estamos inspeccionando, se había quedado bien. Nuestro propio muerto es nuestro propio lastre que lo usamos para maniobrar. Bien. Y un poquito ya cerrando,
nosotros les mencionábamos que además de la industria marina, que ya estuvimos viendo algunos ejemplos de cómo poder colaborar con las inspecciones y con la seguridad de las embarcaciones, también se pueden hacer inmersiones nocturnas, porque estos equipos tienen su propia iluminación LED, que consume muy poca batería. Entonces en un trabajo nocturno se puede realizar realmente sin ningún inconveniente, porque literalmente con estos dos LED que tenemos acá, este de acá y este otro de acá en el medio tenemos la cámara, y estos otros dos que tenemos de este lado y de este otro lado son los láser. ¿De acuerdo? Con estos LED se forma, literalmente se puede convertir en día la oscuridad de la noche, y eso permite poder trabajar en condiciones de total y absoluta oscuridad, como la que podría haber a los 150 metros, que es la profundidad máxima que puede llegar este equipo. Acuicultura, que nosotros no tenemos acá en nuestra provincia, pero los chilenos sí la utilizan muchísimo, para inspeccionar las redes para los peces, para poder quitar o llevar algo al fondo de las redes o hacer controles, mediciones. Es algo que se utiliza muchísimo justamente en acuicultura. Y también en lo que es investigación y preservación del medio ambiente, las ciencias oceánicas, no menos importantes de este emprendimiento, este proyecto Pampa Azul de concientización de todo nuestro litoral marítimo, porque uno está en contacto con el medio natural, en donde justamente nos encontramos en el fondo con las centollas, los cangrejos, las estrellas de mar y demás, pero también con unos amiguitos que acá tenemos bien cerca, que la primera vez que los vimos nos asustamos, estábamos volviendo, siguiendo nuestro umbilical, y un amigo se nos acercó a jugar. Por suerte no tenemos ni aspecto, ni color, ni aroma de comida, porque si no hubiese intentado desayunarnos, pero solo quería jugar. Son muy curiosos, fíjense, estábamos a 12 metros de profundidad, creo que ahí habíamos levantado un plástico, una bolsa de plástico que habíamos visto en el fondo. La recuperamos la bolsita de plástico, y el lobo marino nos acompañó un trecho hasta que se aburrió de ver que no podía jugar mucho más con nosotros, pues nosotros no le podíamos seguir el paso, así que nos dejó solo. Pero tenemos bien claro que si en algún momento el lobo marino se volvía agresivo, los que nos retirábamos éramos nosotros, ¿correcto? Le estamos invadiendo su hábitat natural, así que eso también lo tenemos concientizado. Bien, entonces ya terminando la presentación, quería agradecerle a todos. Este es el equipo de trabajo. Ahí se ven los dos equipos con sus cajas, sus controladores, mis pilotos y copilotos, que coincidentemente además son alumnos avanzados de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y que son quienes han realizado todas estas inspecciones y estos videos. Insisto, ninguno es de YouTube, son todos realizados en nuestra provincia y en nuestro canal de Beagle. Les agradezco a todos su participación, y por supuesto estoy abierto para alguna pregunta o consulta. Ahora me voy a fijar acá en el chat a ver si hay algo. En el chat no. Gloria, estoy en tus manos. ¿Qué tal? Bueno, muy interesante, realmente muy interesante, y el espectro de aplicaciones que pueden tener son enormes, digamos, no hay cosa que no puedan hacer, digamos, dependiendo, claro, de las características de los distintos
robots, digamos. Ah, así es, exactamente. Esos robots submarinos, exactamente, sí, sí. A veces yo les digo a los chicos que la imaginación es el límite dentro de nuestra categoría y siempre respetando la higiene y seguridad de las personas que no queremos que se vayan al agua y que estamos entrando a un mundo que no nos pertenece, lo estamos conociendo, así que tenemos que respetar a los que ya están ahí. Me parece excelente esa posición. Bueno, no sé, ustedes, yo voy a hacer preguntas por mí, digamos, ¿no? ¿Tienen planificadas otras actividades? ¿Han sido contactados? Porque ahora va a haber, supuestamente va a haber una base naval nueva, así que seguramente eh, todos los servicios que ustedes pueden dar con estos robots son inimaginables, digamos, ¿no? Sea para el control de las estructuras, sea para el control de los barcos que tengamos, sea para verificar incluso si tenemos, digamos, yo no sé si estos robots pueden tener sensores como para ver si podemos tener componentes que no sean las más saludables eh, para la fauna, la flora, si se pueden detectar Sí. componentes extrañas que sean dañinas, digamos, ¿no? Sí, sí, correcto. Como les mencionaba en otro momento, estos equipos tienen los conectores en donde uno puede conectar distintos tipos de sensores o de toma muestras con los cuales se puede analizar alguna variable en particular. De hecho, hay algunos países como Nueva Zelanda, que pertenecen al Commonwealth británicos, que están en lugares donde la naturaleza prístina hace que, por ejemplo, cruceros que deban ir desde nuestras latitudes hacia esos lugares deben tener una certificación específica de revisión del casco y de todos los nichos, por ejemplo, los cruceros de pasajeros, de toda una serie de nichos que ellos tienen listados, no solamente la parte plana, sino sobre todo los recovecos en donde se puede acumular, ellos lo llaman el biofouling, lo que es la biocontaminación, especies invasoras. Nosotros tenemos el caso del castor, claramente, que es una especie no autóctona invasora, que producen mucho daño. Entonces exigen que las embarcaciones, antes de ir a estos lugares de naturalezas prístinas, tengan estas inspecciones muy, muy específicas y rigurosas que claramente se pueden hacer con estos equipos, sí, definitivamente. Ah, qué bien, 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 excelente. Bueno, no sé, yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional. Eh, Esto después, digamos, se está grabando, así que yo supongo que cuando termine de descargar, digamos, toda la grabación, después lo vamos a subir. Lo que queremos ver es si en algún momento, con la ayuda de la gente de comunicación, lo podemos subir a los canales de YouTube, como para que los estudiantes lo puedan consultar, incluso estudiantes que no sean becarios Pampa Azul, pero que este material esté a disposición, porque justamente lo que se pretende es despertar vocaciones y despertar curiosidad con este tipo de seminarios. Exactamente. Bueno, yo te agradezco muchísimo, tantísimo la disponibilidad y todo el material que nos pusiste a disposición, todas las explicaciones que diste, que fueron clarísimas, y te agradecemos mucho tu disponibilidad. No A sé ustedes, Gloria. si alguien más quiere decir algo. Si no, cerraríamos aquí. Y bueno, te vuelvo a agradecer porque realmente excelente, excelente todo el material. Bien, bien, Muchas gracias. excelente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego.